Muy apreciados amigos y hermanos en la fe y todos aquellos que nos ven por estos medios masivos de comunicación, sean todos ustedes muy bienvenidos a la entrega de una nueva fórmula y con una nueva receta de la pildorita del pastor Octavio Canas, un refrigerio para tu alma. Hemos titulado esta primera entrega, Tu conflicto, mi conflicto, nuestro conflicto. En una correcta perspectiva de nuestra naturaleza como seres humanos, la pregunta no es si tienes conflictos, sino con quién o con quiénes los tienes y con qué frecuencia y cómo los resuelves. Los conflictos son parte de nuestra existencia, es una realidad. Tenemos conflictos por temas económicos, conflictos por temas laborales, conflictos por preferencias en las comidas, conflictos por diferencias en el sexo, en la religión, en los deportes mismos, conflictos en las grandes diferencias políticas, conflictos en los gustos, en los conceptos, en la personalidad, en el carácter. Tenemos diferentes clases de conflictos, hasta en el clima, o porque el clima es muy frío y nos genera un conflicto, o porque es muy caliente y nos genera otro conflicto. Tenemos conflictos con el medio ambiente. ¿Y qué decir con los conflictos por el sistema económico? Bien sea porque muchos son ricos, bien sea porque muchos son pobres. ¿Y qué tal los conflictos por las diferencias sociales o de raza? Y por ejemplo, hoy día, con los conflictos por la pandemia del COVID-19, antes había conflictos porque no había solución y no había vacunas para parar esto. Hoy hay conflictos porque ya las vacunas están. En fin, conflictos porque sí, conflictos porque no. Pareciera que esa lista de conflictos fuera interminable, ¿verdad? Y básicamente es porque creemos que los diferentes conflictos nos vienen desde afuera hacia nosotros. Es decir, son los demás quienes nos traen los conflictos. Y yo no tengo conflictos. Por causa de esa lista casi interminable de la que hablamos o de la que estuvimos diciendo antes. Pareciera que esa lista tan grande y tan interminable, esos conflictos los tuviera otras personas y nos traen esos conflictos a nosotros. Y nosotros pensamos otra vez, yo personalmente no tengo ningún conflicto. El conflicto me lo traen los demás y me ponen en problemas con sus conflictos. Pero como he titulado esta continuidad de las pildoritas que traíamos anteriormente, tu conflicto, mi conflicto, nuestro conflicto, vamos a tratar entonces juntos de descubrir la verdadera fuente de esos conflictos. Y lo vamos a hacer en tres áreas. En primer lugar, los conflictos en mi vida personal. En segundo lugar, los conflictos en mi vida familiar. Y en tercer lugar, los conflictos en mi vida social y de comunidad. Nosotros tenemos que vivir en medio de una comunidad y esa primera comunidad es la familia. La segunda comunidad, hay que decirlo, en nosotros los creyentes, es la iglesia. La otra comunidad es, por ejemplo, en los lugares de trabajo, en los lugares donde nos encontramos con diferentes personas o nos reunimos con diferentes personas. Esa es una vida social y dentro de eso hay conflictos. En medio de la comunidad donde vivimos hay conflictos. Todo eso lo vamos a analizar en estas tres áreas. Hoy vamos a iniciar otra vez con esa área de mi conflicto. El número uno, mi conflicto. Pero para entrar, digamos, en este tema,
debemos saber qué es conflicto. Y me puse a buscar en el diccionario en nuestra lengua española, y el título, o mejor, la definición de conflicto es que es un estado de tensión o malestar que surge entre dos o más personas porque tienen los mismos o contrarios intereses, a lo que no encuentran una solución compatible con igualdad entre ellos. Es una cuestión de difícil solución entre dos o más personas donde ambas tienen o creen tener la razón. Es una definición bastante importante, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un conflicto con otra persona, siempre esa persona dice que tiene la razón y siempre yo digo que tengo la razón. Si tomamos literalmente esta definición, entonces podríamos afirmar que mi conflicto tiene que ver es con los demás y no conmigo, como decíamos anteriormente. Pero traigamos algo de esas pildoritas anteriores, en los videos anteriores que te compartí en mi lucha, mi batalla, mi guerra. Traigamos algo de esos videos anteriores y vamos a entender que realmente como yo tengo luchas, como tengo batallas, como tengo guerras, también yo sí soy el que tengo mis conflictos. Pero ¿cómo puede ser que yo diga que yo mismo tengo conflictos? Cuando dijimos que para que haya conflictos tiene que haber tiene que haber dos o más personas para que existan esos conflictos. Entonces, ¿cómo puede suceder un conflicto conmigo mismo? Y justamente vamos a recordar aquel pasaje bíblico que nos comparte el apóstol Pablo y nos está diciendo en Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Ya ahí sí apareció otra persona, si la podemos llamar persona, que genera ese conflicto conmigo mismo. ¿Cuál es? Nos está diciendo el texto. Otra ley que hay en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que se contraponen a la ley de mi mente. Ya hay dos. Lo que quiero hacer con mi cuerpo voluntariamente y lo que quiero hacer con mi mente voluntariamente, pero también lo que quiero hacer con mi cuerpo muchas veces involuntariamente sin que lo quiera mi mente. Entonces genera un conflicto. Observemos que prácticamente el apóstol me demuestra que yo tengo un gran conflicto en mi cuerpo. Mis miembros, como les dije antes, y mi mente. Quiero hacer una cosa con ellos y otra cosa quiero hacer con mi mente o con mi cuerpo. Aquí entonces tiene sentido la definición que ya vimos sobre el conflicto, que deben haber dos o más para que haya conflicto. Pero además nos dice Santiago, el libro de la epístola de Santiago, el libro que escribe Santiago, en capítulo 4, versículos 1, 2 y tal vez un poquito de la partecita 3a del versículo 3, la partecita primera del versículo 3. Allí en este texto lo puede leer, obviamente, en la palabra de Dios. Se nos demuestra en estos textos que además de los conflictos entre nosotros, según dice la parte primera del versículo 1, afirma también de ahí en adelante que todo, absolutamente todo sale ¿de dónde? De mi corazón, de mi corazón. Podemos observar en esta lectura una linda exposición de las causas del verdadero conflicto que llevo dentro de mí mismo. Hay un dicho muy popular que dice, para que haya pelea, para que haya lucha, para que haya batalla, pero también para que haya conflicto, debe haber mínimo dos. Y como vemos, en mí mismo hay más de dos. Luego realmente tiene asidero que sí tengo conflictos conmigo mismo. Realmente los conflictos revelan es nuestra propia naturaleza, más que las de los demás.
En mi propia naturaleza es donde está el conflicto, inclusive aún muchas veces más fuerte que el conflicto de los demás. Cuando yo le estoy echando la culpa es a otros que mi conflicto es por culpa de ellos. Hay veces que es más fuerte ese conflicto entre mí mismo. Es decir, hay una relación muy directa con nuestro ser y en vez de cualquier circunstancia externa, está es conmigo. ¿Cómo entiendo el verdadero conflicto que hay en mí? ¿Y qué debo hacer yo mismo para resolverlo? Es una pregunta que se las quiero dejar. Se la repito. ¿Cómo entiendo el verdadero conflicto que hay en mí? ¿Qué hago para entenderlo? ¿Y qué debo hacer yo para resolverlo? Porque lo debo resolver soy yo mismo, que tengo el conflicto interno entre mi mente y los miembros de mi cuerpo, mi corazón y los miembros de mi cuerpo. Nos vemos Dios mediante el próximo jueves en una próxima pildorita y sobre el tema mi conflicto. Dios te bendiga y Dios bendiga a toda tu familia. Vamos a estar orando a Dios que te ayude y me ayude a salir adelante con este tu conflicto, con ese mi conflicto, con ese nuestro conflicto. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga toda tu familia. Feliz